Cada noche te acompaña Lorena Gui. Lorena Gui. Y así estamos compartiendo junto a vos una noche más, una de esas noches en las que vamos a transitar por un camino un poco más iluminado. ¿Por qué decimos iluminado? Porque vamos a comprender realidades que cuánto daño hacen cuando son desconocidas. Te anticipaba hace unos minutos, te contaba que íbamos a estar en compañía esta noche de la doctora Fernanda Giralt Font. Ella pertenece a INECO y va a estar charlando con nosotros sobre este tema que, como hablábamos durante la semana, esto que tiene que ver con cuidar al otro, pero ¿qué pasa con el que cuida? El cuidado del cuidador es el tema central de esta noche y para ello va a estar acompañándonos Fernanda. Buenas noches, Fernanda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Lorena, muy bien. ¿Cómo estás? Está la doctora Fernanda Giralt Font, entonces, ella es subdirectora del área de psicoterapia de INECO, coordinadora del taller del cuidado del cuidador y me decías directora del área de salud. Sí, soy psicóloga, soy licenciada, Giralt Font, sí. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche y ayudarnos a comprender un poquito de esto que tiene que ver con el cuidado del cuidador o el estrés del cuidador. ¿Cuál es el enfoque que le dan? Nosotros trabajamos con personas. INECO recibe muchos pacientes que tienen problemas de tipo neurológico o psiquiátrico y que en general necesitan cuidados muy permanentes, y entonces descubrimos que hacía mucha falta cuidar a las personas que cuidan a estos pacientes, porque en general la atención está siempre puesta sobre el paciente y todos los cuidados y la mirada de los médicos y de todo el mundo está puesto sobre el paciente, y el cuidador, que es la persona que está al lado permanentemente y que invierte mucha energía y tiempo y mucha dedicación personal, en general no recibe ningún tipo de cuidado. Claro. Claro. Entonces desarrollamos un programa que se dedica al cuidado de los que cuidan. Claro, de ahí la importancia de por qué, digamos, tiene que ver con este desgaste que sufre la persona. De ahí viene la importancia de poder brindarle un apoyo. Sí, mira, hay distintas formas en que puede impactar el estrés. Un tipo de estrés es el estrés que se produce cuando ocurre una situación aguda, particular, puntual, como puede ser un accidente, una catástrofe, un divorcio, un momento particular en donde la respuesta de estrés es aguda y es a esa situación y en ese momento, y al poco tiempo se extingue. Hay otro tipo de estrés que es el estrés de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Donde la frecuencia es grande pero la intensidad es baja. En el primer caso que te describí, la intensidad es muy fuerte. Claro. Y la frecuencia es baja. En cambio, en el estrés del cuidador se combinan la intensidad con la frecuencia, digamos, que es prolongado en el tiempo, o sea, en general son situaciones crónicas que se prolongan en el tiempo, lo cual produce un desgaste importante, y por otro lado con cierto grado de intensidad. No es lo mismo que las pequeñas cosas, el tránsito del día a día o pequeños acontecimientos del día a día, sino que en general suele tener una intensidad más grande. Claro, entonces se complica un poco más ahí. Claro, es el tipo de estrés que más desgaste produce o que una respuesta más deteriorante provoca. Claro. Esto es interesante porque muchas veces la misma persona no lo percibe en su totalidad, porque van siendo de a pequeñas cosas que son cotidianas, ¿no? Sí. Digamos, las personas que cuidan tienen el estrés de la vida cotidiana en general, de las pequeñas cosas que padecemos todos en el día a día, más todo lo que implica el cuidado de una persona en el tiempo, ¿no? Se entiende, sí, se entiende. ¿Y qué situaciones, digamos, hay determinadas situaciones que son las que generan mayor desgaste mental, emocional, cuando se trata así del cuidado?
Sí, hay características de algunas enfermedades del paciente que influyen más negativamente en el cuidador que otras. Por ejemplo, las enfermedades que tienen una larga duración en general producen más desgaste porque hay que sostener en el tiempo la respuesta, ¿no? El cuidado, y entonces producen más desgaste que una enfermedad más corta. O cualquiera sea la enfermedad, pero estás hablando del tema del tiempo. Por un lado el factor tiempo, sí. Por otro lado también es cierto que hay cierto tipo de enfermedades que pueden ser prolongadas como otras, pero que producen también más, influyen más negativamente en el cuidador, porque, por ejemplo, son las enfermedades como las que tienen alucinaciones o confusión, o esas enfermedades que por ahí impiden dormir por la noche, entonces hay voces y paseos en la casa, o enfermedades en las que los pacientes se ponen más agresivos o negativos, y entonces también tienen un efecto distinto que otro tipo de enfermedades que no tienen este tipo de reacciones, ¿no? O claro, situaciones donde hay incontinencia, vómitos, escaras, también hay cierto tipo de características que producen más desgaste que otras. Claro. Las demencias profundas, o cuando hay mucho dolor en el paciente que está siendo cuidado, el dolor del otro produce por un efecto, digamos, espejo, como un dolor mucho más grande en quien lo percibe, ¿no? En quien está. Y quien lo está cuidando y está al lado. Claro, así que estaba pensando cuando hablas de las degenerativas, de estas cuestiones de alucinaciones, las pérdidas de memorias, sí, entran en esas... Sí, las demencias, la enfermedad de Alzheimer, sí. Uh-huh. ¿Hay maneras de poder amortiguar un poco, digamos, en esta área específica, amortiguar un poco ese estrés o el dolor que se percibe del otro en esos momentos? Mira, hay lo que se llaman variables moduladoras, que son factores que pueden influir tanto a favor como en contra en el manejo del estrés. Por ejemplo, si vos tenés una vida más ordenada, más saludable, si realizas actividad física, si tenés una mirada más positiva sobre las cosas, digamos, hay ciertas cuestiones que favorecen, digamos, el apoyo social, si contás con más apoyo social en vez de estar más aislado, hay distintas cuestiones que influyen favorablemente, digamos. Uh-huh. Aparecen algunas cuestiones que por ahí cuando uno puede conversar con personas que están al cuidado de otras, aparecen cuestiones que tienen que ver con la culpa. ¿Esto es normal? ¿Es algo que aparece generalmente? Esto de no puedo salir, no me voy a divertir porque el otro está mal, ¿esto aparece? Sí, es normal. Y se produce por varios motivos. Algunos de ellos es porque el cuidar a un enfermo en forma permanente produce un montón de emociones, algunas de ellas positivas y otras muchas veces negativas. Se produce irritabilidad, se produce enojo, se producen sentimientos que son normales, que son esperables, que son frecuentes, que a la vez producen culpa. Claro, ¿no? Por si eso los intentás corregir, producen culpa. No, o el hecho de sentirlos generan culpa. En general, cuando hacemos el programa de estrés del cuidador en INECO y les pedimos compartir las emociones que sienten y se las hacemos escribir en forma anónima para que puedan expresar lo que realmente sienten frente a la situación, aparecen sentimientos muy positivos. Y también aparecen sentimientos negativos como el sentimiento de culpa o la frustración o la ira, la impotencia, el rechazo por momentos, la ansiedad, y cuando todos ven que comparten esos sentimientos produce mucho alivio, porque en general esos sentimientos generan mucha culpa. Claro. Entonces eso mismo genera como una identificación con el otro que ya en sí mismo es como
como terapéutico, ¿no? Y después vemos qué hacer con esas emociones también. Claro, esa cuestión de que genera el compartir y darte cuenta que, bueno, no te pasa a vos, no te pasa a vos solo, y que hay otras realidades que se le asemejan. Claro. Eso es importante. Y que además es importante reconocer esas emociones, porque justamente nosotros no podemos evitar los sentimientos, pero sí podemos hacer algo con ellos. Entonces, si podemos identificar que nos estamos enojando por algo en algún motivo, o porque la persona se está poniendo muy demandante, o por el motivo que sea, si nos damos cuenta y lo reconocemos, podemos hacer algo con eso, podemos tomar distancia, podemos corrernos, podemos pedir ayuda, podemos claro, implementar recursos para afrontar esa situación. Volvemos a pararnos en un punto de partida que bueno, surge como punto de partida en muchos temas que tocamos, que es el darse cuenta, el aceptar y el encontrarse con uno mismo, ¿no? Claro, sí, aceptar sobre todo esas emociones, esos sentimientos, para poder hacer algo con ellos. Claro. ¿No? Claro. ¿Cómo la persona que empieza a darse cuenta, o digamos uno de afuera puede percibir de que está bajo ese estrés ya avanzado, qué características tiene? ¿Cuáles son? Vos hablabas de irritabilidad, por ejemplo, sí. La ira. ¿Qué otras cosas surgen en la persona que uno dice, esto es producto de que, bueno, estoy llegando a mi límite? Bueno, la ira, la irritabilidad, el aislamiento, el no querer ver amigos, el querer pero no tener ganas de salir, o pensar que uno no tiene nada interesante para contar, y empezar a aislarse del resto de las actividades y las personas que solía hacer frecuentemente. O si, por ejemplo, uno empieza a consumir más medicamentos, comida, alcohol, cigarrillos, digamos, cualquiera de las tendencias que pueda tener cada uno, si empieza a incrementar o a incurrir en el abuso de alguna de esas sustancias. Bueno, los dolores diversos también suelen ser señal, la hipertensión, las contracturas, el cansancio extremo, la fatiga. Y claro, también hay a veces algunos síntomas cognitivos. En general también es frecuente que pueda disminuir la atención y la memoria. Uno empieza a olvidarse cosas, a perder cosas, a olvidarse un montón de información. Esto es porque el estrés, cuando se produce el estímulo de estrés en el organismo, las glándulas suprarrenales segregan mucho cortisol, y entonces los receptores de los glucocorticoides que están en el cerebro están ubicados en una zona en el hipocampo y en la corteza prefrontal izquierda, que producen, son los que afectan la memoria y las funciones más cognitivas, digamos. Mirá, entonces ese también suele ser un efecto que produce el estrés. Claro, que las personas por ahí sienten como que andan como medias desconectadas. Exactamente, ¿no? O más enlentecidas, ¿no? En el pensamiento, en la reacción o en el rendimiento. Todas estas son muy amplio realmente lo que nos contás, y todos estos son como síntomas, digamos, que se empiezan a sentir, a ver, y que empiezan a influir en la vida cotidiana de las personas. Sí, porque cualquiera de estas situaciones produce muchísimos cambios en la vida cotidiana. Producen cambios en los tiempos, en el manejo de los tiempos, en las actividades, en la vida social, a nivel económico, en general sostener cualquier enfermedad prolongada es costoso, ¿no? Claro. El manejo del tiempo, el estado del ánimo. Claro, porque como decías al comienzo, o sea, además de llevar adelante su vida o lo que queda de su vida con sus propias cuestiones cotidianas, se le suma adaptarse a todo esto que tiene, a todas esas exigencias. Claro, y que en general, si uno no se dedica a algo similar, es una situación completamente nueva para el que le toca ese lugar, digamos, ¿no? Nueva en cuanto al cuidado y además en cuanto al conocimiento de la enfermedad. Por eso nosotros siempre sugerimos que puedan informarse sobre la enfermedad, qué se puede esperar, qué no pueden o qué no es conveniente esperar, porque cuanto más conocimiento e información hay, mejor uno puede manejarse o más control puede tener sobre la situación, ¿no?
Claro. Esto, por ejemplo, me imagino que es muy útil pensando desde las cuestiones de demencia, por ejemplo, el Alzheimer, que está muy hablado hoy en día, porque, claro, la falta de herramientas ha hecho estragos. Sí, claro, por eso es muy importante la psicoeducación, ¿no? Como el poder ir teniendo información sobre la enfermedad y sobre cómo manejarse y sobre cómo cuidarse uno además de cuidar al otro. Claro, se comprende perfectamente. ¿Hay simbiosis? ¿Se puede ver en algunos momentos simbiosis entre cuando ya la relación empieza como, bueno, a afectarse entre cuidador y cuidado? ¿Puede llegar a haber una simbiosis? ¿A qué te referís con simbiosis? ¿Cómo sería? Esto de como empezar a actuar parecido al otro, para que nos entiendan. Esto de poder como entrelazarse de tal manera que, o sea, soy el que cuido, pero también empiezo a tener estados de ánimos parecidos o situaciones físicas parecidas. Sí, lo que puede pasar sobre todo es que sí se empiece como a afectar el estado de ánimo, pero que por ahí tiene más que ver con estar en la situación del cuidado y del ambiente más negativo, del ambiente del dolor o del malestar o de la queja, digamos, en ese sentido, o dolores que puede tener la persona, pero por el efecto del cuidado. En algunas situaciones muy puntuales y es como un trastorno en particular el que se produce pero es otra cosa eso, ¿no? Lo que se llama así tradicionalmente la locura de dos, digamos, que se complementan en la locura, pero no sería el caso del estrés del cuidador, salvo en algunas situaciones. En algunas cosas puntuales. Muy particular, está bien, sí. como para dejarlo de que en alguna ocasión, digamos, en determinadas situaciones particulares puede suceder, pero tiene que ver con otras cuestiones. Sí, es como un diagnóstico, digamos, diferente. Bien, ¿no? bien. Entonces, bueno, un poco ya estabas describiendo esto de cómo afecta la parte emocional. Sí. Estar permanentemente en ambientes enfermos. Pensemos en el ambiente como su contexto. No es algo general, Lorena, lo de que siempre afecta negativamente. Hay algo que es clave, que por ahí no mencionamos hasta ahora, y que tiene que ver con la manera de cada uno de vivir las situaciones y de interpretar las situaciones, porque puede pasar que frente a una misma enfermedad o frente a un vínculo similar, un cuidador se deprima muchísimo y no lo resista y tenga muy baja tolerancia para todos los efectos de la enfermedad, y otro cuidador la lleve absolutamente bien y con buen ánimo y con entusiasmo y con esperanza y con pensamientos muy positivos. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la evaluación que cada uno hace de la situación, con la manera que cada uno tiene de afrontar la situación y con la personalidad de cada uno también. Claro, qué importante poder marcar esto, porque bueno, es como no hacer como la regla de que tiene que ver con la visión que tenés frente a los conflictos en general, y bueno, cuando aparecen estas cosas, de alguna manera tus herramientas te van a llevar a verlo de una manera un poco más manejable. Exactamente. Por ejemplo, una persona que tiene una historia previa de depresión y que tiene que estar al cuidado de otra persona, lo más probable es que tenga una mirada más negativa frente a la persona y al cuidado de la persona que otra que no ha tenido una depresión previa, por ejemplo, un modo de ser, digamos, más depresivo. Claro. ¿No? Una persona que haya tenido muy mala salud física previa, a lo mejor tiene como menos recursos para poder enfrentar el cuidado y le afecta o la deteriora más rápidamente o más fácilmente que a otra persona. Claro, indudablemente tiene que ver con características propias. Con características propias y con la manera de procesar la información de cada uno, con la manera de interpretar las situaciones, de atribuir el significado a cada una de esas situaciones. Claro. Hay personas que lo viven como una carga inmensa y otras personas que se sienten muy útiles y que encuentran un sentido muy grande al poder ayudar a otro, y entonces al revés. Eso compensa. Se fortalecen ayudándolo, cuidándolo a otro, y a lo mejor antes no tenían
ese sentido, digamos. O sea que en estos casos que vos, por ejemplo, decís, una persona que se siente muy útil y esto lo fortalece, ¿no sufre el estrés del cuidador o lo sufre y lo maneja diferente? Mira, el estrés se define como la relación que existe entre las demandas que produce el ambiente y los recursos que tiene la persona para dar respuesta a esa demanda. Y cuando los recursos que tiene, la percepción de esos recursos parece insuficiente en relación a lo que está demandando la situación, es donde se produce el estrés. Perfecto, muy clara definición para que podamos... Por eso puede ser que para una persona una situación signifique estrés y para otra esa misma situación no. Claro, porque cuenta con los recursos. O porque cuenta con los recursos o porque tiene una percepción diferente de los recursos o de la situación. Se entiende. ¿Cuál sería la relación más sana entre el cuidador y el cuidado? Y la relación más sana sería aquella en la que el cuidador puede cuidarse al mismo tiempo que cuidar a la persona cuidada. Tiene que ver con reconocer límites, con pedir ayuda. Pedir ayuda, poder delegar, poner límites, poder tomar distancia cuando es necesario, poder hacerse sus propios chequeos médicos, porque algo que es muy frecuente es que como la prioridad es la persona que está enferma, el cuidador abandona todo su cuidado y cuando las enfermedades son prolongadas, por ahí pasa muchísimo tiempo sin que uno se haga un chequeo y un control y termina estando más en riesgo que la otra persona. Claro. ¿No? Sí. El poder recargar las pilas, recargar nafta, esto cuando vos hablabas antes, si uno siente culpa, si hace su vida, si no la hace, nosotros lo que decimos siempre es que es tan importante cuidar al paciente como recrearse, usar el tiempo libre, digamos, o hacerse tiempo para poder recrearse, para poder distenderse uno y para poder recargar nafta, pues si uno cuida, entonces da, se vacía el tanque y si uno no lo rellena de alguna manera, ya llega un momento en que no tiene que dar. Claro, es esto de que como que todo cerraría en que nadie da lo que no tiene, o sea, si no se cuidan y no tienen esa energía, difícilmente puedan aportarle al otro. Eso es, tal cual. Como para resumirlo. Vamos a una pausita musical, si nos acompañás, tomás un trago de agua, un tecito, un cafecito, porque está fría la noche, y en un ratito volvemos. Dale, cómo no. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana.
cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida, no maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia, no maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia. Y así compartíamos un lindo tema de Pedro Guerra y Jorge Drexler, Cuídame Bien. Estamos esta noche compartiendo una muy linda charla y la gente que se comunica a través de Facebook, aportando y dando gracias por, bueno, conocer un poco más sobre este tema que tiene que ver con el cuidado del cuidador junto a la licenciada Fernández Giralfont. ¿Estás por ahí, Fernanda? Sí, acá estoy, Lorena. Bueno. Entonces, hablábamos un poco de los límites del pedir ayuda como pauta para poder protegerse, ¿verdad? Sí, esa es una forma de poder cuidarse. Lo clave en lo que hay que trabajar mucho es no aislarse, es contar con los otros, hablar, pedir ayuda, no solo para el cuidado, sino también para la distracción. O sea, no para delegar solamente el cuidado, que es una parte de la ayuda posible, sino el apoyo social en cuanto a poder uno distraerse, el poder salir a tomar un café un ratito con una amiga o poder, como decíamos antes, recargar un poco las pilas en otro ámbito, ¿no? Claro, generar las redes que son las que sostienen. A veces pasa, bueno, ahí se filtra otra vez este sentimiento de culpa, de que está como mal visto. ¿Hay una cuestión ahí cultural o con qué tiene que ver, según lo que ustedes lo trabajan, esto de que cómo vas a salir, vas a dejar de cuidar para ir, por ejemplo, a tomar un café o para irte un rato al cine? ¿Qué pasa con eso? Es más un mito que otra cosa, por eso nosotros trabajamos mucho en eso en el programa, insistimos mucho en eso, inclusive incluimos dentro del programa sesiones de recreación, sesiones de musicoterapia, sesiones de arteterapia, para que puedan explorar distintas formas de poder sentirse mejor, que es la clave para poder ayudar y cuidar mejor. O sea, el mito es que si uno, como decías vos, si uno sale o se distrae o pasa un buen momento, es como si estuviera mal, ¿no? Uh-huh. Y en realidad es todo lo contrario. Es muy importante tener momentos en los que uno pueda distraerse para estar mejor y poder dar lo mejor de sí. Si no, llega un momento en que aparece la irritabilidad, aparece el enojo, aparecen todas estas emociones que hacen que sea más difícil de poder acompañar. Claro, de poder sostener el cuadro. Claro, ya que hablas de mitos, te iba a preguntar sobre este mito del estado de ánimo. Es como, a ver si te lo puedo expresar de una manera clara. Cuando parece que no podés mostrarte contento frente al otro o no podés, no sé, por ejemplo, en las cuestiones del ambiente, no sé, decorar, poner unas flores, poner un aroma, lo que fuera, porque es como que inconscientemente se hace como que se cuida la enfermedad y el ambiente enfermo de una manera media lúgubre, así. Sí, por eso esos son mitos, justamente son como esas creencias, ¿no? Que no dejan de ser construidas por variables sociales, por variables culturales, pero no dejan de ser mitos y por eso nosotros trabajamos mucho en tratar de romper estos mitos como para que las personas se animen a poder buscar momentos más gratificantes, momentos que puedan justamente compensar y nutrir los momentos más difíciles. Claro.
Claro, sí, verdaderamente son mitos y se los ve mucho, se conviven mucho con esas estructuras que por ejemplo esto que te digo, ¿no? Es como, bueno, no vas a estar muy sonriente, no vas a estar muy contento, no vas a poner no sé, un detalle, una manta de color, Claro. porque es como que estás frente a una situación de enfermedad. ¿Y cuántas veces ayuda todo eso del ambiente, no? Claro, claro. Es que y se pierde de vista que en realidad cuando uno se cuida a uno mismo, cuando uno cuida el ambiente, cuando uno se distrae, es la mejor forma de cuidar mejor al familiar o al paciente que uno está cuidando. Claro, sin duda. ¿No? Porque es la manera de darle lo mejor, digamos, y no lo peor, digamos. Seguro, seguro. Las consecuencias de desconocer todo esto, las consecuencias, ¿cuáles son las que me podés como enumerar, digamos? No, y las consecuencias puede ser que uno más fácilmente acceda a algún tipo de trastorno que esté asociado con el cuidado, como pueden ser los trastornos de ansiedad, como puede ser la depresión, distinto tipo de trastornos que al no tener como recursos para afrontar la situación, queda más expuesta a la vulnerabilidad de cada uno y es más fácil entonces poder incurrir, digamos, en algún tipo de patología, ¿no? Claro, como decías vos, se da vuelta el cuadro después y termina peor el que cuida que el... Tal cual, y son dos las personas a ser cuidadas, digamos. Claro, claro. Si tendrías que darle, bueno, un consejo a la audiencia que está atentamente escuchándote, ¿qué es lo que podrían hacer las personas que, bueno, están al cuidado ahora? O sea, ¿de qué manera se empieza? ¿Cuál es el primer paso para decir, bueno, a ver, pido ayuda, pero ¿por dónde? ¿Cómo? Bueno, delegando es una forma, tratar de pensar cuáles son las personas cercanas con las que uno puede contar. No siempre necesariamente van a ser las más cercanas. A veces suele pasar dentro de las familias que no siempre está repartido el cuidado de maneras equitativas, pero por ahí a lo mejor no puede contar con una amiga, puede contar con una vecina, puede contar con distintas personas que arman la propia red en el cuidado, ¿no? En la red en estas situaciones. Hay distintos vínculos en la vida y que sirven de soporte para distintas situaciones y no todos los vínculos sirven para todas las cosas ni para lo mismo. Claro. Entonces el poder identificar cuáles son las personas con las que uno puede contar en esta situación es un paso, por ejemplo. Informarse y pedir al médico toda la información que necesite sobre la enfermedad y sobre el cuidado del paciente también es otro paso importante para tener más manejo de la situación. Claro, más claridad. Más claridad, el poder tomarse esos tiempos o momentos para uno, el poder organizar y planificar los tiempos incluyendo también las necesidades personales dentro de esa distribución del tiempo, aprovechar esos momentos en que uno delega el cuidado para poder realizar las actividades que uno necesita para uno, tratar de dormir una cantidad de horas suficientes como para no tener además problemas del sueño, tratar de tener una alimentación equilibrada porque también pasa que se desordena mucho la alimentación en este tipo de situaciones. Hacer lo posible por tener algún momento de actividad física en el día, aunque sea caminar 10 minutos, 15 minutos, unas vueltas a la manzana, pero el moverse un poco. Esto, claro, la actividad física es muy buen aliado. Claro, despeja, activa el cuerpo y despeja la mente. Exactamente, vos sabés que la actividad física, la actividad aeróbica sobre todo, actúa en el mismo lugar del cerebro que los antidepresivos. Ah, mirá qué dato. Viste que la actividad física, en general, la gente que suele entrenar o hacer actividad física regularmente, siente como una sensación de mucho placer al hacerlo. Sí. Y esto es porque se activa en el cerebro el lugar del placer, digamos. Claro, se habla de las endorfinas y eso. Exactamente, sí. Claro.
Y se vuelve como un círculo ahí, o por lo menos se percibe así. Es como que cuando empezás en el ritmo de hacer actividad física, después ese mismo, esa te sensación, va pidiendo más. claro, esa sensación de placer y de bienestar, es como que te pide más. Sí. Y si no lo haces un día, ya el cuerpo te lo empieza a pedir y tu estado... Sí, por eso lograr como una mínima rutina, para eso sería ideal. Qué importante. Hace poquito hablábamos en uno de los grupos con una señora que estaba al cuidado de su marido y de su hermana. Completito. Y hace mucho tiempo. Y hablábamos de la importancia de la actividad y de caminar, y ella contaba cómo tenía tantas demandas y que la hermana le pedía una cosa y otra, y el desayuno del marido, que a ella le resultaba muy difícil hacerse como ese espacio, como ese momento. Y justamente estuvimos trabajando cómo poder expresarle a la hermana y por ejemplo, la hermana le pedía que le sacara un turno para algo, y cómo poder decirle, bueno, yo te voy a sacar el turno, pero cuando vuelva a hacer esta caminata dentro de 1 hora te voy a pedir el turno, ¿no? Como claro. El no postergar ese momento de ella de salir a caminar en el momento en que podía hacerlo y que había otra persona en la casa para el cuidado, y poder poner el límite, decir, bueno, en 1 hora no cambiaba la situación si ella pedía el turno en ese momento en 1 hora, y sí cambiaba si ella dejaba de hacer su actividad y su cuidado personal también. Claro, realmente que debe, o sea, es un proceso, ¿no? Es todo un proceso. Es un proceso en el que hay que bueno, manejar mucho la voluntad, la mirada que uno tiene sobre uno mismo también, porque esto de, bueno, darse el lugarcito, es todo un proceso. Darse el lugar, adaptarse al estilo de vida diferente, asumir todos los compromisos que implica el cuidado, ¿no? Son como muchas variables que se ponen en juego en la situación del cuidado. Seguro. Suplir al enfermo en funciones o actividades que realizaba el enfermo, aprender las tareas para cuidarlo en forma adecuada. Claro, se aumentan notablemente todas las actividades. Claro. Sí. Puede ser de que este estrés tenga secuelas que continúan, digamos, o sea, que aparecen secuelas o quedan secuelas, aun cuando ya la situación no está. ¿Puede pasar algo de esto? Sí, puede pasar, porque hay procesos, por ejemplo, el insomnio no es algo que se recupere rápida ni fácilmente. Si uno tiene, digamos, empieza a padecer insomnio, no es fácil, digamos, no es que cuando desaparece la situación al día siguiente vuelve el sueño como si nada, ¿no? Claro. O las cuestiones, por ejemplo, los problemas de memoria, lo mismo, no es que automáticamente se revierten. ¿Hay algún tiempo estipulado como para que esto podría normalizarse, o el tiempo que lleva esto? No, te diría que eso es variable y depende de un montón de factores, del nivel de desgaste de la persona, del nivel de la secuela, del nivel de los recursos para recomponerse. Claro. Otra vez es como, bueno, hay pautas generales y pautas bien que tienen que ver con particulares y con el contexto y la historia de cada uno. Sí. Bueno, lo que sí es general es que generalmente los cuidadores son mujeres. El 83% de los cuidadores son mujeres. Por alguna causa, no quiero decir nada, yo pregunto, ¿por alguna No, razón? Probablemente cuestiones culturales, pero estadísticamente son mucho más las mujeres las que cuidan que los varones. ¿Tiene que ver esa capacidad de poder hacer varias cosas? Puede ser, esa podría ser un factor, por ejemplo, sí. La tiro yo, pregunto. Y también sucede que en la mayoría de los casos no existe una ocupación laboral remunerada del cuidador. Claro. En el 80% de los casos es un familiar, un allegado, digamos. Hay personas que trabajan como cuidadoras o que son contratadas para cuidar al enfermo, pero también las estadísticas dicen que en el 80% de los casos no es remunerada ese cuidado, sino que es de alguien allegado, digamos, ¿no? Claro. Y en general prestan ayuda diaria al familiar. Claro, y pasa esto que decías hace un ratito, de que bueno, siempre es como que la balanza no está siempre pareja, por ejemplo, en la familia, siempre hay uno que le cuesta más, tiene menos tiempos.
en general la rotación familiar es muy baja para el cuidado. Sí, eso en general se escucha. Diría que el 20% también son las Ah, estadísticas de la rotación eso también del debe... cuidador principal. Es como que en general recae especialmente sobre un familiar el cuidado. Claro, eso debe generar sintonía también en un grupo cuando le empiezan a contar, ¿no? Porque sí, a todos les pasa. sistemáticamente, y además en los grupos siempre tenemos muchas más mujeres que varones. Ajá, también. Sí, lógico, coincidiendo con las estadísticas. Claro. Sí, solo estadísticas. Tal cual. Bueno, realmente fue una charla muy linda, Fernanda, te agradecemos muchísimo porque bueno, estamos tarde, nosotros somos noctámbulos, vamos hasta el final del día, les decimos y porque hasta las 12 de la noche estamos aquí. Y bueno, así que te agradecemos porque el día se hace un poquito más largo cuando nos acompañan. Bueno. Realmente fue de mucha ayuda, de mucho aprendizaje y esperemos que hayamos podido juntos brindar un poco de luz en el camino, ¿no? Que cuando uno no ve, no entiende, no sabe para dónde salir, las cosas se vuelven un poco más difíciles. Sí, por eso es muy importante el poder pedir ayuda. Claro. Al entorno y si hace falta ayuda profesional también, cuando no se puede resolver en el entorno la necesidad, no hay que dejar de pedir ayuda. Claro, esto es el gesto primordial. Ustedes ahí en INECO, o sea, la gente puede comunicarse, por ahí estamos un poquito retirados, pero de todas maneras, ¿podés contarles cuál es el contacto o si ustedes brindan este apoyo como a través de los talleres? Sí, nosotros hacemos el programa de estrés del cuidador que se hace 4 veces a lo largo del año. El próximo empieza el 13 de agosto y es los jueves por la noche, de 8 menos cuarto a 10 menos cuarto de la noche, son 2 horas y trabajamos con el abordaje cognitivo del estrés en la primera hora y en la segunda hora siempre hay se hace un abordaje interdisciplinario que, como te decía antes, viene una musicoterapeuta, una neuropsicóloga para hablar del estrés y la memoria, un especialista en sueño, arteterapia, y dura 6 encuentros de 2 horas cada uno, o sea, son 12 horas de programa, digamos, pero es una vez por semana 2 horas. Entonces sí, por ahí a veces vienen personas que no están tan cerca y viajan ese día en la semana y que también lo toman como una manera para tomar ese aire y recargar las pilas claro, seguro, y volver con más energía y recursos para sí, dejamos el dato como para tener opciones. Además, bueno, también nos acompaña gente desde allí, desde Buenos Aires, de distintas localidades, así que o sea, todo es posible. Bueno, Fernanda, ahora sí te dejamos descansar. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿eh? No, gracias a vos. Será hasta la próxima, la primera de muchas. Chao. Gracias, Elena, hasta luego, chao. Soy todo lo que viví y el resto de lo que fui. Lo aprendí con el tiempo, con ganas de estar aquí, para más que sobrevivir. Sé que soy lo que sueño y todo lo que aprendí, lo aprendí de vivir, de borrar, de escribir, de tocar el cielo y de caer con ganas de volver. Aprendí de llorar, de reír, de soñar, de ir al fin del mundo y regresar con ganas de volar. Aprendí de latir, de querer y de seguir libre, sin calles con callejón, ni ojal en el corazón. Mi lección preferida, el rato que no te di, es tiempo que te perdí. Es lección
aprendida. Y aprendí de vivir, de borrar, de escribir, de tocar el cielo y de caer con ganas de volver. Aprendí de llorar, de reír, de soñar, de ir al fin del mundo y regresar con ganas de volar. Aprendí de latir, de querer y de seguir libre. Mucho por vivir, con tanto que decir, con ganas de tener más tiempo para repetir, libre de tropezar, libre de no parar, libre de pelearme un mundo libre. Y todo lo que aprendí de tu corazón, soy una parte de ti. Y aprendí de vivir, de borrar, de escribir, de tocar el cielo y de caer con ganas de volver. Aprendí de llorar, de reír, de soñar, de ir al fin del mundo y regresar con ganas de volar. Aprendí de vivir, de borrar, de escribir, de tocar el cielo y de caer con ganas de volver. Aprendí de llorar, de reír, de soñar, de ir al fin del mundo y regresar con ganas de volar. Donde hay música, no hay soledad. Cada noche te acompaña Lorena Gui.